equipo de capacitación de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes a este primer encuentro sincrónico de la tercer cohorte del curso Aula Invertida, el camino hacia la nueva presencialidad. Están colegas de varios puntos de la provincia, hay varios de San Roque, así que estoy contento por ello. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar hoy este recorrido. Este es el primero de 3 encuentros sincrónicos. Enseguida vamos a hacer un repasito por el cronograma, ¿sí? Y estos encuentros son importantísimos porque nos van a permitir ir evacuando todas las dudas, que ustedes nos puedan ir haciendo consultas, y nos brinda una posibilidad de acercarnos un poco más en esto de las capacitaciones virtuales. Así que bienvenidos nuevamente. Yo los voy a dejar en compañía de los profes que están a cargo de la jornada de hoy, que son el profesor Gustavo del Giorgio, el profesor Facundo Esquivel y la doctora Melissa Severo. Les hago 2 pequeñas recomendaciones, ¿sí? Una es vayan viendo el chat, porque enseguida vamos a compartirle por allí el formulario de asistencia a este encuentro. Y también la otra recomendación es que vayan anotando todas las dudas que les puedan surgir luego a partir de la presentación de los colegas, porque después de que los colegas se expongan, vamos a tener un momento para que ustedes nos puedan preguntar y se puedan sacar todas las dudas que puedan ir surgiendo. Así que vayan anotando eso, que sobre el final, ¿sí? Dentro de media hora más o menos, que es lo que durará la charla, vamos a ir respondiendo todas las preguntas que ustedes puedan ir teniendo sobre la capacitación. Bien, los dejo en compañía del profesor Gustavo, quien va a encargarse de la primer parte de la jornada. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, profesores. Mi nombre es Gustavo, como ya lo dijo Juanca, y yo le voy a hacer un pequeño repaso informativo sobre lo que va a ser esta cursada del curso del Ministerio que está bajo de Dirección de Sistema, avalado por el Ministerio de Educación, que se llama Aula Invertida, el camino hacia la nueva presencialidad. Este curso nos va a mostrar una nueva forma o método de poder dar clase de una manera distinta. La siguiente. La duración de este curso son de 8 semanas y tiene una carga horaria de 62 horas. La distribución va a ser en 4 módulos, cada módulo con sus respectivas actividades, y el trabajo final integrador, donde van a tener que demostrar todo lo aprendido durante la cursada en un trabajo propio. Durante esta cursada vamos a tener 3 encuentros sincrónicos. Las fechas de esos encuentros para las comisiones 5, 6, 7 y 8 del módulo 1 va a ser el 1 de septiembre. En el módulo 2 no vamos a tener encuentros sincrónicos, pero acuérdense que siempre está el foro para las consultas. En el módulo 3, que va a ser la fecha del 22 de septiembre, que va a ser para las comisiones 5, 6, 7 y 8. Y el último encuentro sincrónico, que es para la actividad de cierre, el trabajo integrador final, vamos a tener 2 encuentros donde van a estar en uno las comisiones de la 1 a la y 2, y en el otro va a estar de las 8 a la 13. El primero va a ser el 13 de octubre y el segundo va a ser el 14 de octubre. Bueno, les voy a dar un pequeño pantallazo rápido de qué vamos a tratar en los 4 módulos. El primer módulo vamos a ver todo lo que es el marco teórico que nos avala y nos permite dar esta modalidad de dictado de clase. Va a tener una duración, la que sigue. Va a tener una duración de 2 semanas, que va desde el 24, o sea que ya empezamos, hasta el 6 de este mes. O sea, la semana que viene terminaríamos el primer módulo, donde nosotros vamos a ver todo el marco teórico y vamos a recorrer un poco de la teoría de esta modalidad. En el módulo 2
vamos a ver qué función debemos cumplir nosotros, los docentes, en esta modalidad. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será igual o no a lo que veníamos haciendo? ¿Va a haber un cambio? Todo eso lo vamos a ver ahora en este módulo. ¿Cómo nos vamos a desenvolver en esta nueva modalidad? Este módulo va a tener una duración de 1 semana. En este módulo, recuerden, no va a haber encuentro presencial. Sincrónico, digo. Y va a ser del 7 en adelante. El módulo 3 va a ser del 7, del 9 en adelante. El módulo 3 vamos a ver los recursos que podemos utilizar para dictar esta modalidad de clase. No solo cómo los podemos usar en el aula, sino también cómo los debemos planificar en nuestra planificación y en la organización de nuestra secuencia didáctica y la utilización de estos recursos que vamos a poder utilizar. Esto va a tener 2 semanas de duración, va a ser del 14 de septiembre al 27 de septiembre. Y en el último módulo, el módulo 4, ahí vamos a ver cómo evaluar esta modalidad de cursado, porque podemos, mejor dicho, tenemos que definir bien qué es lo que vamos a evaluar, porque se va a confundir mucho evaluar la metodología con los contenidos. Así que acá vamos a ver qué y cómo vamos a evaluar. Esto va a tener una duración de 1 semana, que va a ser del 28 de septiembre al 4 de octubre. Y con esto llegaríamos al trabajo final integrador. Para poder llegar a este trabajo, cada uno de ustedes deben tener aprobadas todas las actividades de los módulos y 2 de los encuentros sincrónicos presentes. Esa es la condición que deben tener para poder llegar al trabajo integrador. Y por supuesto después de aprobarlo. Este trabajo integrador va a durar 2 semanas, del 5 del 10 al 19 del 10. Y en el medio vamos a tener un encuentro sincrónico donde ustedes pueden ir consultando, viendo, mostrando su trabajo. No dejen para el final hacer todo el trabajo porque no van a tener, una vez que se cierre, una oportunidad de recuperación. Bueno, ahora lo dejo en la compañía del profesor Facundo Esquivel de Cursú, que le va a dar una explicación sobre qué vamos a dar en el módulo 1. Bueno, primero que nada, buenas tardes, noches a todos, profes. Es un placer estar acá, compartiendo una vez más un curso con docentes que tienen gran interés por capacitarte. Así que, bueno, para ir centrándonos en los que nos compete hoy, vamos a hablar un poquito de qué es esto de aula invertida. Bueno, el aula, cambiarle por favor, Juanca, ahí está. El aula invertida es un método de enseñanza donde uno de los principales objetivos que tiene es centrar al estudiante como principal objetivo. O sea, hay un cambio de roles. Ya en este modelo, el docente deja de ser el actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje y se lo sitúa más que nada al alumno. En esta nueva metodología de enseñanza se ajusta mucho a esto de la nueva presencialidad, que vendría a ser lo de la bimodalidad que estamos teniendo con todo esto de la pandemia. Cambiarle, Juanca. Esta propuesta, cuando hablo de bimodalidad, me refiero a que tiene una parte virtual y una parte presencial. O sea, de que este modelo tiene en cuenta lo mejor de cada uno, ¿sí? O sea, no es que se deja de lado todo lo que sea la metodología tradicional, sino que también trata de tomar lo mejor de ese método y que vendría a ser en la parte presencial. En la parte virtual, cambiarle, Juanca. En la parte virtual, lo que hace el docente es generar cierto contenido digital, como por ejemplo, no sé, puede ser algún video, algún podcast, y se los comparte a sus alumnos, ¿sí? Para que, o sea, de que lo que está haciendo es trasladar esa explicación fuera del aula, utilizando ciertos recursos digitales, para que los alumnos tengan contacto con ese material, sean capaces de leerlo, de procesarlo, y también una de las características de este modelo virtual es de que
las actividades que elabora el docente para los alumnos en la parte virtual son actividades sencillas, ¿sí? O sea, de que esto, profe, quiero que quede bien en claro para después cuando sigamos avanzando y ahora cuando la otra profe explique de lo que se trata la actividad de este módulo, esto quiero hacer hincapié. La actividad que el docente va a enviar a sus alumnos para trabajar en todo lo que sea la no presencialidad, mediando con algún recurso TIC, tienen que ser actividades sencillas, ¿sí? O sea, de que el alumno sea capaz de observar, leer, escuchar y poder procesar para que después, en el otro momento, cambiarle, Juanca, que vendría a ser la clase presencial, el docente va a trabajar sobre esto que envió. ¿Cómo lo va a trabajar? Y va a retomar ya los conocimientos previos que traen los alumnos después de haber tenido ya un primer pantallazo sobre algún determinado tema, y la función que va a tener es va a aclarar dudas, los va a guiar. El docente tiene que ser capaz de generar un espacio donde también los alumnos aprendan entre ellos, o sea, generar esta sana discusión, aclarar sus dudas, y también en el modelo presencial, debe hacer un gran aprovechamiento del aula, ¿sí? O sea, de que la figura del docente en este modelo sigue teniendo una vital importancia. ¿Dónde está esa vital importancia? En que tiene que ser capaz de generar justamente de que los alumnos se expresen, ¿sí? Que expresen sus dudas, qué es lo que no entendieron, y ir construyendo juntos los aprendizajes, tanto entre docente con alumnos como también entre alumnos, porque es una metodología que también genera muchos aprendizajes. Los alumnos terminan aprendiendo mucho entre ellos porque manejan un mismo lenguaje, una misma edad, y bueno, y también otra de las cosas de que se centra este modelo es de que la evaluación es formativa, o sea, de que el docente va guiando y evaluando todo lo que sea el proceso del alumno, ¿sí? Después, por ejemplo, también para que este modelo se cumpla y, o sea, tenga una didáctica dinámica, se debe basar, o sea, hay 4 pilares fundamentales que se deben cumplir, que el docente debe ser capaz de generarlo. Por ejemplo, uno puede generar un ambiente flexible. ¿A qué me refiero con ambiente flexible? Que justamente generar el espacio mediante esto de la virtualidad, mediante diferentes estrategias, dispositivos, generar que el alumno pueda decidir él cuándo y cómo aprender, porque cada uno de los alumnos tiene diferentes tiempos, ¿sí? Para aprender, y fíjense de que si nosotros como docentes elaboramos algún recurso digital propio sobre un determinado tema, los estudiantes van a ser capaces de poder ir viendo cuántas veces sea necesario este material para ir aprendiendo a su ritmo. Después también, otro de los pilares sería generar una cultura de aprendizaje que, como les dije anteriormente, que esté centrada en el estudiante. Otro de los pilares puede ser maximizar el aprendizaje en el aula, que también ya lo hablamos, de que es fundamental de que el docente sea capaz de aclarar todas las dudas de los alumnos en el momento presencial cuando les toque, para hacer justamente un gran aprovechamiento de esta presencialidad. Y también, como ya he sabido, como son ustedes, por ejemplo, es de tener educadores profesionales. ¿A qué me refiero con esto? De que como vamos a estar mediando con esta virtualidad, vamos a estar mediando con recursos tecnológicos, con diferentes dispositivos, el docente tiene que tener ese espíritu de capacitarse continuamente para poder aprender nuevas metodologías, o sea, no solo nuevas metodologías de planificación y de dar sus clases, sino también aprender la funcionalidad de diferentes aplicaciones, de diferentes recursos tecnológicos para facilitar este acercamiento a los estudiantes, ¿sí? En lo que sea la no presencialidad. Y después, para cerrar un poquito, así no me explayo tanto, en pocas palabras, esto del aula invertida es
una parte virtual, una parte presencial, donde el aprendizaje va a estar mediado por recursos tecnológicos, ¿sí? Acompañados por tecnologías. El docente va a ser el guía de los alumnos. Tiene que generarse esto, y está aquí la importancia del cambio de roles, donde el alumno sea un protagonista mucho más activo. Y bueno, y después también esto de la reorganización. Hay que reorganizar y el cambio de roles, hay que reorganizar la información, hay que ser capaces de saber generar la diferencia de cuáles son los aprendizajes que yo como docente los voy a trasladar hacia la virtualidad y cuáles son los que son necesarios de ser aprendidos en el aula, que serían los más complejos. Bueno, profes, le voy a dejar con la profesora Melissa Acevedo, que les va a explicar de lo que se trata la actividad que vamos a tener en este módulo 1. Un placer. Bien, gracias, Facu. Buenas tardes, profesores. Bien, bueno, antes de explicar detalladamente cómo van a realizar esta primera actividad del módulo 1, voy a contarles que en el aula ya tienen colgados los textos, 3 textos, hay uno que es obligatorio y 2 optativos. Sería bueno que primero les sugerimos que hagan una lectura general de esos textos, por lo menos el obligatorio, y antes de pasar a hacer esta planificación, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta, este primer trabajo es muy importante, profes, ya que esta primera actividad se va a basar en el TIF, que es el trabajo integrador final, ¿sí? Así que presten atención a todo lo que le vamos comentando en esta reunión y eso, ¿sí? Así que le voy a pasar a comentar primero que nada, más o menos, que trata el texto obligatorio, que es de Mercedes Márquez, que se titula ¿Qué hay detrás de la clase al revés? ¿Sí? En esa lectura son lecturas, las 3 son lecturas cortitas, de flexibles, digamos, de fácil lectura, así que van a comprender rápidamente. Bueno, en este primer texto de Mercedes Márquez van a encontrar, por ejemplo, cuestiones de cómo facilitar las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan por sí mismos, cómo reducir el tiempo dedicado a las clases magistrales o tradicionales, como veníamos hablando, en qué consiste, de dónde viene, qué requiere y cómo ponerla en práctica, etc. En cuanto al texto optativo, por ejemplo, tenemos de los autores Alma González y Enciso Carlota, que se titula El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico. Ahí se van a encontrar con comparaciones entre la escuela tradicional y la escuela reestructurada, el aula, qué es el aula tradicional, qué es el aula invertida, prácticas innovadoras a través de la incorporación de la tecnología, como venía contándole más o menos el profe Facundo. ¿Sí? Nuevas estrategias, a través de aplicaciones, tecnología, etc. Y por último, el último texto optativo que se titula Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje, del Grupo Océano. Ahí van a encontrar básicamente 2 cuadritos, donde uno va a hablar de las comparaciones de elementos de la enseñanza basada en la instrucción directa y la construcción. Y el otro cuadrito va a hacer algunas diferencias básicas entre el modelo centrado en el profesor y el modelo centrado en el estudiante, ¿sí? Ahora que le cuento esto, voy a pasar a explicarle este cuadrito que se está viendo en pantalla, que ustedes van a encontrar también su consigna dentro del aula, en el PDF. Bien, van a realizar así como se ve, así este cuadrito, van a ir completando. Por un lado tenemos el modelo de enseñanza presencial y por otro lado el modelo del aula invertida.
Bien, en ambos van a completar los siguientes ítems, que son asignatura y curso, tema, objetivos de aprendizaje, metodología y actividades. Pero la diferencia es que en la enseñanza presencial, en la metodología, van a describir cómo llevarían a cabo la propuesta dentro de un modelo de enseñanza presencial, ¿sí? O sea, cómo ustedes vienen trabajando en el aula. Se pueden basar a partir de eso, de acuerdo a la materia que ustedes enseñan. Y en cuanto a las actividades, van a desarrollar las actividades que deben realizar los estudiantes, ¿sí? Abajo van a ver que hay dos cuadritos que dice ventajas y desventajas. Ahí van a poner justamente qué ventajas y qué desventajas ustedes consideran que tiene la enseñanza presencial dentro del aula, ¿sí? Basándose en sus propias experiencias. Del otro lado, en el modelo de aula invertida, en la metodología, fíjense que dice que le pide que van a tener que describir cómo consideran que se llevaría adelante la propuesta de un modelo de aula invertida, ¿sí? O, entre paréntesis, Flipped Classroom, que es en inglés aula invertida. En las actividades hay dos puntitos. En el primero van a tener que realizar tareas de aprendizaje que el estudiante debe realizar en la casa, ¿sí? Por lo menos 2 actividades le recomendamos. Y en el punto 2, actividades de aprendizaje que los estudiantes realicen en la escuela, ¿sí? Esto un poco que le venía contando el profesor Facundo. Remarcamos esto porque puede existir confusiones, porque es algo nuevo. Remarcamos que todas las tareas que ustedes manden al alumno en su casa deben ser sencillas. ¿Estamos? Sencillas nos referimos, por ejemplo, a un nivel secundario, mandarle un texto de historia argentina, por poner un ejemplo, ¿sí? Un texto de lectura fácil, no tan largo, que los alumnos lean en su casa. Y aquellas cuestiones más complejas van a dejar para la presencialidad, ¿sí? Como discutir en el curso con los compañeros, en el grupo, con sus pares, con el profesor, sacarse sus dudas, etcétera, ¿sí? O también se puede realizar videitos, que eso a lo largo de la cursada le vamos a ir enseñando, le vamos a dar herramientas, recursos, aplicaciones, para que ustedes aprendan a hacer videitos que por ahí son más entretenidos, ¿sí? Para los chicos, para que entonces ellos desde su casa vean ese videito y en la clase lo desarrollen, la parte más compleja. Ahí lo mismo, en la última parte van a fundamentar las ventajas y desventajas. Sugerido se van a basar en la bibliografía que le estaba contando al principio, tanto obligatoria como las optativas, ¿sí? Dice como hay un mínimo de 200 palabras. Y esto quiero aclararle, profes, que traten de basarse en su experiencia también, como le venía contando, para escribir estas ventajas y desventajas, y también un poco de qué que ustedes consideran importante de la lectura, digamos, qué fue lo que más le quedó. Tratemos de evitar, por favor, citas totalmente copiadas y pegadas así tal cual están los textos. No es la idea. No está mal, pero no es tampoco la idea. Está bien que tomen una cita, por ejemplo, que a usted le haya de Mercedes Marqués, que esto me gusta para ponerlo acá. Está bien, pero también traten de hacer una producción propia. ¿Sí? ¿Se entiende, profes? Bueno, es una fecha de límite de entrega, como dice ahí, hasta el lunes 6 de septiembre. ¿Sí? Hay profes que ya entregaron, por lo menos en mi comisión. Si tienen dudas, no hay problema, pueden volver a reenviar. Cualquier cosa se comunica con cada uno de los tutores, porque ahora que ya se tiene más claro, es todas estas cuestiones de lecturas obligatorias y optativas. Siguiente, Juanca. Bien, ¿alguna duda, consulta? Hasta acá, profes, no estoy viendo que están escribiendo en el chat. Pueden preguntar nomás.
Eso. Hola, buenas tardes. Cualquiera de los profes, Ah. eso, que tenga dudas, prenda su micrófono y los escuchamos. Hola Laura, Juliana. Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo están? Me quedó una duda con respecto a Melissa, que se ve que me perdí en un momento. Ella dio como ejemplo que podemos poner una actividad del aula invertida si le mandamos un videíto cortito para que lo vean en la casa los chicos. ¿Sí? Eso ya Dio es como una, ejemplo. es una Sí, actividad. es un ejemplo. Ah, perfecto. Ya está. Sí, Claro. sí, sí. Era la única Ahí, duda que tenía. ahí Perfecto. profe, el videíto, la, Sí. la actividad del estudiante sería ver el video. Esa es la Claro. actividad que realiza el estudiante. ¿Sí? Céntrense Puede siempre. puede ser considerado ver el video y hacer una síntesis, hacer un mapa de ideas, algo de eso. ¿Podría ser? A ver, eso dependiendo del tema, porque recuerde que en el aula invertida lo que buscamos es que los procesos más sencillos el estudiante lo pueda realizar en su casa, ver, escuchar, leer, ¿sí? Poder hacer algún Perfecto. dibujo, y las cuestiones más complejas en donde En van el a aula. requerir del acompañamiento del docente, dependiendo siempre del nivel en el que cada uno se desempeña, ¿sí? Eso para esa etapa en la escuela dejamos esas actividades por ahí más complejas. Entonces por ahí podría ser buena la idea de enviarle un videíto para que el chico vaya teniendo un primer contacto con el material y posteriormente en la escuela hacer ese refuerzo con un mapa Perfecto. de ideas, con un mapa conceptual, con una integración, una socialización. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ¿Listo? va Muchas entendiendo? gracias. Sí, sí, sí. Genial. Muy bien. Perfecto. Una cosita, un aporte que les quiero hacer, profes. En este primer trabajo es fundamental para todo el resto de la cursada, ¿sí? Entonces, les propongo y les invitamos a que realicen todas sus preguntas durante, a ver, por más de que acá no estemos todos en la reunión, después cada uno puede ir consultando a sus tutores mediante el foro, le pueden consultar por mensajería, lo que sea, pero consulten porque todo lo que se haga en este primer trabajo es insumo para lo que será después el trabajo final, ¿sí? Así que quítense todas sus dudas en este primer trabajo. Tendríamos que hacer una planificación que conste de 2 clases, de la clase en la casa profe, del alumno y en el es la aula. misma. Eso sería para el modelo de aula invertida. ¿Sí? Claro. Ustedes lo que deben hacer es tomar un tema, ¿sí? Y ese tema, primero, en la primera parte del cuadro, lo planifican pensando en el año 2019 hacia atrás. ¿Sí? A eso llamamos, entre comillas, la forma tradicional, ¿sí? Como estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Y esa misma clase la trasladamos al modelo de aula invertida y ahí dividimos las actividades en 2 momentos. El momento de la casa, con las actividades sencillas, y el momento del aula, con las cuestiones un poquito más complejas. ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias. Perfecto. A ver, acá nos hace una pregunta por el chat la profe Elsa. Eso, perfecto. Sí, quédense tranquilos, profe, que nosotros a todos los que van presentando sus trabajos le vamos a hacer una devolución en tiempo y forma, y si tienen que modificar algo o fortalecer algo o realizar alguna corrección, ¿sí? Todo le vamos a avisar, le vamos a explicar bien, ahí por la misma herramienta de la tarea en el aula virtual, ¿sí? En el mismo lugar en donde ustedes cargaron su tarea, en ese mismo lugar van a recibir nuestra retroalimentación. Y ahí va a estar todo bien detalladito, qué es lo que hay que reforzar, qué es lo que hay que modificar, o si está todo perfecto, seguimos hacia adelante. ¿Sí? Exactamente, así que tranquila nomás, profe, no se haga problema. ¿Sí? Bien. Si no tenemos bien, ¿alguna otra consulta, profes? Avanzamos. ¿Está? Perfecto. Me alegro que esté quedando todo claro. Seguimos, Melissa, por favor. Dale, Juanca. Bien, entonces, hablando de, retomando esto, le recordamos a aquellas personas, si todavía no se presentaron en el foro Nos Conocemos, que se presenten, ¿sí? Le invitamos a que se presenten, nos cuenten de qué escuela viene, de qué localidad,
su nombre completo, por supuesto, cómo vienen trabajando, si nos quieren comentar un poco la experiencia de este año y medio pandémico, cómo vienen trabajando en la escuela con sus chicos, ¿sí? Y cómo fue el impacto, se podría decir, de incorporar de repente la tecnología, ¿sí? A la escuela. Así que le invitamos que se presente, y a los que ya se presentaron les agradecemos. Esto es una actividad importante también, así que por favor no se olviden, profe, todavía están a tiempo a contarnos un poquito de ustedes en este espacio, ¿sí? Tengan en cuenta que se está controlando esto todos los días, ¿sí? Nosotros hacemos caminito de hormiga, como se dice, y estamos revisando el campus por lo menos 2 o 3 veces al día, este espacio sobre todo. Así que los estamos leyendo y estamos esperando que se presenten, ¿sí? Siguiente, Juanca. Bien, entonces, como veníamos hablando de dudas y consultas, tienen los espacios habilitados. Por ejemplo, tienen el foro de dudas, consultas, comentarios, inquietudes, que ahí pueden ir volcando justamente todo esto. Este espacio está bueno para aquellas por ahí dudas generales que ustedes tengan, que seguro se va a presentar, y va a haber similitud entre varios colegas, ¿sí? Que tengan esas dudas. Así que sería bueno que ustedes participen también ahí, escriban. Nosotros le vamos a contestar a la brevedad posible, pero como le decía, nosotros todo el tiempo estamos, bueno, no todo el tiempo, las 24 horas, pero 3 veces, 4 veces al día por lo menos estamos ahí chequeando todos esos foros que vayan en orden, ¿sí? Así que le vamos a estar contestando ahí a la brevedad posible, y está bueno porque que participen ahí, porque si un colega tiene la misma duda o la misma inquietud, nos vamos de a poco sacando entre todos, despejando todas esas dudas o consultas, inquietudes que tengan, ¿sí? Eso. Bien, o también tienen el espacio habilitado de mensajería interna, a cada uno con sus tutores, por supuesto, con su comisión, para aquellas cuestiones por ahí más personales, ¿sí? O que ustedes digan, no sé, esto me da vergüenza preguntar por acá, prefiero escribirle un mensaje interno o al correo, como venimos haciendo ya con varios cursantes, ¿sí? Siguiente, Juanca. Bien, entonces hasta acá llegamos. Le agradecemos a todos por su participación, por su presencia, y esperamos con ansias que se sigan presentando. Les invitamos, y que también evacúen todas sus dudas, no tengan miedo, no se sientan que están molestando, porque para nada, nosotros estamos para todas las dudas. Si tenemos que explicarle 1000 veces, le vamos a explicar 1000 veces, ¿sí? Así que no se hagan problema. Y respecto al primer trabajito, ustedes, si hay que corregir, se va a corregir, se va a tener una reentrega, o como decía hoy Juan Carlos, el profesor, si está todo de 10, seguimos para adelante, ¿sí? Todo eso ya le vamos a ir comentando con tiempo. Muchas gracias, Melissa. Juanca, ahí está. Muchas gracias, eso. Muchas gracias, profes, por haber participado de la reunión. La verdad que para despedirlos, no nos queda más que felicitarlos, ¿sí? Saludarlos y felicitarlos por esto de comprometerse en su propia formación. Que haya gente que, terminando las jornadas y con todos los problemas y las dificultades que estamos teniendo en esto de retomar la actividad, ahora con esto de la presencialidad total y la modificación otra vez de las burbujas y demás cosas, sabemos que todos están súper ocupados, así que le agradecemos que se hayan tomado este tiempito para poder escucharnos y que se estén tomando este tiempo importante para poder capacitarse. Cualquier instancia de capacitación que tomemos como docentes va a generar que nuestros estudiantes accedan a una educación de mejor calidad, que es lo que todos buscamos siempre.
les hago un pequeño cierre con algunas cuestiones del curso. Recuerden que son 4 módulos, hay 2 módulos que son de 2 semanas y 2 de 1 semana, y esto al final cuenta con un trabajo integrador final, que es como una integración de todos los saberes desarrollados a lo largo del trayecto formativo, ¿sí? Esto, por eso es que es importante que ustedes vayan paso a paso construyendo, ¿sí?, sus trabajos y su participación dentro del aula virtual, para que así, llegada a la instancia del trabajo integrador final, todo fluya de manera normal y ustedes puedan llegar al final, transcurrir estas 8 semanas, a la construcción de este trabajo integrador sin mayores inconvenientes, ¿sí? Recuerden también que vamos a tener 2 encuentros sincrónicos más, ¿sí? Supongo que ya completaron el formulario de asistencia, así que nos estaremos viendo pronto y nos estaremos leyendo por el aula virtual en todos los canales habilitados que ahí les estuvo explicando la profe Melissa. Si no hay ninguna consulta, ¿sí? Muy bien. Sí, perdón, Juanca. Una cosita que me acordé, a los profes que todavía no se presentaron, la fotito, ¿sí? Vayan a editar su perfil y por favor, muy importante que pongan una fotito para nosotros empezar a registrarle la carita a cada uno, ¿sí? Claro. Por favor, profes. Como bien dice Meli, sí, como bien dice Meli, esto lo que nos da es un poco más de institucionalidad, un poco más de cercanía en la distancia, como les decía hoy, y poder ver ahí su cara, su foto, es algo importante porque así nos conocemos, ¿sí? Esperemos que pronto vuelvan las instancias de capacitaciones presenciales, pero mientras tanto, esta es una forma de estar un poco más cerca y en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos estaremos viendo y nos estaremos leyendo. Sí. Pido la palabra, quería saludar nomás para que mis cursantes, porque veo que hay muchos cursantes de mi comisión 5 y quería saber que estoy acá presente, porque no le aparece mi nombre en la video. Eso nomás, quería saludarlos antes de que cortes. Y ya hay varios que presentaron el trabajo. Bien. y ya algunos les he comentado, así que cualquier duda que tengan, que consulten, y como ya les puse en el comentario, que me consulten y avanzamos. Eso nomás, Juanca, te quería presentarme nada Perfecto. más. No sientan mis cursantes que yo los abandoné, ¿entendés? Eso nada más. Ninguno se va a sentir abandonado, estamos ahí acompañándonos en la virtualidad. Bueno. Muchas gracias, colegas. Hasta luego, profes. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chao.